Es cierto que tengo historiadores que incluso ellos mismos me pasan la información, me dicen, mira, lee esto, mira esta fuente, y yo muchas veces le digo, ¿y por qué los historiadores no comunican esto? Y me dicen que el ir contra el sistema educativo nos pone en una situación de riesgo. Lo que literalmente me han dicho es, tú eres ingeniero, a ti no te pueden castigar. No hay veto. No hay veto. No hay veto. Nosotros nos jugamos el pellejo cuando hablamos la historia de una manera que no sea vista desde el enfoque dialéctico y de lucha de clases, que es el enfoque imperante en la academia. Eso es lo establecido, ¿no? De manual. De cuando tú vas contra ese enfoque, prácticamente caes en un ostracismo. Cierto. Y te ganas enemistades, y te ganas críticas. Que muchos historiadores pues dicen, no me voy a comprar el pleito porque me estoy arriesgando todo. Pero un ingeniero no tiene problemas en eso, y por eso mucho de lo que yo digo es aquello que viene de los historiadores mismos, que me alientan a difundirlo y a romper esa hegemonía que existe en la enseñanza materialista, ¿no? Del enfoque del materialismo dialéctico que tiene nuestra historia de hoy. Claro. Ese materialismo no permite que uno avance más allá, que uno pueda también sacar otro tipo de conclusiones, o las deducciones no puedan ser las mismas hacia el tema de poder arribar a una cercanía a la verdad, por lo menos, ¿no? O sea, nos cambia el panorama, el contexto, nos ubica ante una visión distinta, pero sesgada. Claro. Que incluso me atrevo a decir con mucho tinte político. Por supuesto. ¿No? La historia sí se está enseñando con tinte político. Por supuesto. Más que basada en hechos. Sí. Entonces, cuando entra... Y esto comienza en los 70s. En los 70 se institucionaliza que el enfoque político entre en la historia. Y claro, ya cuando entras en política, pues ya estamos hablando de otros temas ideológicos y paradigmas muy fuertes, difíciles de tumbar. Pero paradigmas que principalmente creo yo que atentan contra la misma peruanidad. Claro. Que nos terminan dividiendo como peruanos, que nos terminan acusando entre nosotros y sembrando odios entre peruanos, que deberíamos estar empujando el auto hacia y el país hacia el mismo lado, hacia la misma dirección. Agudizar las contradicciones, básicamente, ¿no? Agudizar las contradicciones. Exacto. Polarizar, disgregar, atomizar, separarnos. En ese tiempo no estaba el discurso de la plurinacionalidad, pero había un gran nacionalismo que terminó repartiéndose en regionalismo. Así es. Al final de cuentas, las regiones a veces no se pueden ver entre sí, ¿no? Y la gente entre regiones tampoco. Lo que termina atentando en contra del Perú y de la unidad del Perú. Así es, ¿no? Pero fíjate que ese discurso que termina siendo plurinacionalista tiene éxito en Bolivia, por ejemplo, tiene éxito en Ecuador, donde mucha gente cree que hay muchas naciones, cuando la nación en realidad siempre va a ser una. Pero ¿por qué aquí en el Perú no ha tenido ese éxito? ¿Por qué no ha calado lo suficiente? ¿Dónde encuentras la raíz de que ese tipo de discurso no termine por convencer a la mayoría, o por lo menos parcialmente lo hace, pero al final siempre termina cayéndose? Porque es el Perú, pues. No encuentro otra razón que explique la complejidad de lo que significa definir al Perú. O sea, sin ánimo de dar a menos a ningún país, pero es más complejo definir al Perú que definir a Bolivia y Ecuador. Y eso que tienen muchas rencillas esos países, ¿no? No, y es que, vamos, Ecuador es la audiencia de Quito. Los orígenes de Ecuador es la audiencia de Quito. Ya. Que al mismo tiempo tiene su origen en la Confederación de Quito. Claro. Y
los orígenes de Bolivia es la audiencia de Charcas, que al mismo tiempo tiene su origen en Tiahuanaco. Entonces, no sé si yo pueda agregar una mayor definición aparte de eso. Tiahuanaco, Charcas, Bolivia. Confederación de Quito, Audiencia de Quito, Ecuador. Claro. ¿Y el Perú? En medio, pagando pato, sin hacer nada. ¿Cómo? A ver, Siendo, es Inca, pero al mismo tiempo no es Inca. Es el virreinato del Perú. Pero el virreinato del Perú abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia. Ecuador fue el virreinato del Perú. Bolivia fue el virreinato del Perú. Los incas fueron Perú al mismo tiempo, no es lo único que tiene el Perú. Claro. Los huancas son del Perú, Ajá. los mochicas, los chimú, los huaylas, los cajamarca, los chachapoya, los chincha, los coyas. Y al mismo tiempo seguimos retrocediendo hasta Caral. Claro. Y ya nos encontramos con un mosaico Ajá. de culturas, Claro. de imperios. O sea, ¿qué otro país se puede jactar de tener más de un imperio? Exactamente. Eso nos complica, eso hace que el Perú nada funcione, Claro. pero al mismo tiempo estas ideologías no peguen. No peguen, pero hay un detalle. Quisiera yo frenar un poco en el tema boliviano antiperonista, no para introducir el tema de que somos superiores o no, sino simplemente para buscar una raíz de que Bolivia en realidad es como te lo dije en la otra entrevista, es como si fuera hijo del Perú. Ecuador lo mismo. Y no porque los tenemos de a hijos, o sea, no es una cosa discriminatoria, sino que no existían culturalmente antes. Los bolivianos hablan mucho de Tiahuanaco, pero ¿en qué territorio estuvo Tiahuanaco? ¿No? O sea, ¿cuándo También nace? estuvo en el Perú. Exacto, ¿y cuándo nace el Perú? O sea, el detalle es que hay mucha gente, y está un comentario en la última entrevista que te hice en redes sociales, que el Perú no se puede arrogar territorios porque en ese tiempo no era Perú, ¿no? Podemos entender, pero eso también deforma y le quita todo el peso al argumento boliviano. Porque si no era Perú, mucho menos era Bolivia, Claro. ¿no? Entonces, el tema es que ellos, tú me contaste de tu visita a Bolivia, en tu visita a Bolivia encontraste que todo era Tiahuanaco. Todo es Tiahuanaco. Todo es Tiahuanaco. Sí. Pero Tiahuanaco tampoco fue tan grande como los bolivianos. Así y es. Bolivia, desde Tiahuanaco hasta que comienza a ser la audiencia, o sea, pasa del Alto Perú a Charcas, etcétera, ¿cuánto tiempo pasó como para que un boliviano sienta que realmente existieron? Claro. ¿Desde cuándo Tiahuanaco fue de los bolivianos? Esa es la pregunta, o sea, porque Así es. ¿desde cuándo? Porque antes de que fuera Bolivia, antes de que Tiahuanaco perteneciera a Bolivia, ¿de quién fue? Claro. A eso voy. Entonces, ¿cómo Ecuador, Bolivia pueden cobrar identidad sobre la base de otro país? Por supuesto. No, ¿cómo pueden alegar que tomamos elementos culturales de ellos? Sobre todo los bolivianos. Sus danzas, ¿no? Que Exacto. tanto reclaman cuando no existía cuando la frontera es artificial. Cuando si tú cruzas pues de Puna a Bolivia no te das cuenta en qué momento cruzaste la frontera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes dividir esto es de aquí, esto es de allá? Y por lo tanto, ahí es donde entramos a ver por qué muchos de estos discursos son tan difíciles de entrar en el Perú. Y es porque el Perú implica una diversidad que de repente ni siquiera nosotros mismos la entendemos y por eso no solucionamos los problemas. Claro. Una diversidad que yo estoy seguro que Bolívar no la entendió. Estoy segurísimo que Bolívar no entendió nunca el Perú. Autócrata totalitarista, pues. Desde que buscó Bolívar instaurar una república se nota que no entendió el Perú. Cosa que sí lo entendió San Martín, o por lo menos lo entendió mejor. Porque San Martín sí dijo, acá tiene que haber una monarquía. San Martín se dio cuenta que el Perú solo iba a funcionar con una monarquía. Bolívar no se dio cuenta de eso. Bolívar se fue peleado del Perú. Claro. Entonces, Pero hizo un gran daño, ¿ah? hizo un gran daño, por supuesto. San Martín no se fue peleado, pero se fue decepcionado del Perú. Sí. Y si así seguimos, pues, retrocediendo y vemos
tantos autores e intelectuales han buscado entender al Perú y definir al Perú. Ahora tú nomás porque yo me vuelvo Pac-Man, así que... Y yo soy amarillo, así que yo estoy con el uniforme de Pac-Man. Bueno, continúa, Rafael. Y vas a ver las dificultades que encontramos en abarcar al Perú en una sola mano. Cierto. El Perú excede nuestra mano. Entonces, ¿cómo vamos a decir pues que un discurso va a calar? Va a calar en una población, no calará en la otra. Así es. Va a calar en un sector, pero no en el otro, porque eso es parte de nuestra diversidad. Eso es parte, pues, de integrar un país tan diverso y tan heterogéneo. Justamente el hecho que vamos a tener distintas opiniones, distintos enfoques, distintos puntos de vista, que siempre nos van a hacer cuestionarnos. Cuestionar, sí, la carne, por supuesto. Cuestionar cualquier ideología, cuestionar cualquier forma de pensamiento, cuestionar, pues, cualquier incluso influencia ideológica extranjera, que hace que en otros países pegue más que acá. Chile y Argentina han sido totalmente tomados por el progresismo. Y el Perú no. Groseramente tomados. Groseramente tomados. Y eso tampoco ha entrado al Perú. Entonces, tú ves pues que el Perú es como el sistema inmunológico que ha probado todas las bacterias. Así es. Entonces, ya, pues tantas ideas. Ya estamos inmunes a ciertas cosas. Seguimos cometiendo errores, pero... Y justamente la genética te dice que a mayor diversidad, mayor resistencia. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho también que el Perú se mantenga sólido. Oportunidades para caernos los hemos tenido toda la historia. Oportunidades para separarnos que hemos tenido toda la historia. Y de alguna manera las hemos sobrevivido. Porque sin darnos cuenta, todos tenemos bien interiorizado que más allá de nuestras diferencias y nuestros líos y nuestras incompatibilidades y el no ponernos de acuerdo, existe algo más grande que es el Perú. Y que incluso nos dicen, nace el Perú en 1821. Nos lo dicen de otros. Yo paro recibiendo ese mensaje de hermanos extranjeros, bolivianos, ecuatorianos, que me dicen, no, el Perú nace en 1821. Porque claro, de repente es fácil decirle a Bolivia nace en 1825. ¿No? Pero de alguna manera, nosotros sabemos que no. Que si hablamos de historia, vamos a remontarnos hasta Caral. Y alguien nos dirá, no, pero Caral no era Perú. Y yo estoy seguro de que si regreso en el tiempo y le pregunto pues al curaca de Caral, oye, ¿qué cosa es el Perú? No va a entender lo que estoy hablando. Por supuesto. Pero aún así lo consideramos como parte de la historia del Perú y que existe algo más grande que nosotros, que es el Perú, que vale la pena ponerlo por encima de nuestras divisiones y de nuestras diferencias, y que por más que incluso algunas personas se sientan pues más aymaras que peruanos, o más quechuas que peruanos, o más huanca que peruano, o más arequipeño que peruano, por más que de alguna manera sientan eso, saben que también por encima de eso está el Perú. Por supuesto. Y que tenemos que estar unidos dentro del Perú. Hay una cosa que yo quería acotar aquí, porque si tú te das cuenta, primero vamos por lo más simple. Caral, tú lo has citado. Ok, tú dices, si yo hablo con el curaca de Caral, hipotéticamente, no entiendo qué es el Perú, de qué me estás hablando, pero el detalle es bien simple. Primero, lo más evidente, ¿sobre qué territorio se asentaron? Claro. Para empezar. Segundo, siempre nosotros arrastramos raíces culturales de todas las culturas precolombinas y después las postcolombinas. Así es. ¿No? Hasta la actualidad. Estamos muy arraigados a costumbres y a usos que se dieron en tiempos muy, muy antiguos. ¿Cómo no va a ser el Perú algo que todavía subsiste en la actualidad? Claro. La verdad.
que tenemos elementos culturales que han subsistido por miles de años, Sí. pero miles de años, incluso que no somos conscientes de ello.